Con esta primera parte sobre tablas dinámicas voy a explicar los conceptos generales, más que todo definiciones. Pongan mucha atención porque de aquí depende el resultado que usted pueda obtener del tema. Las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos, como su nombre lo indican, significan movimiento. Cuando se refiere a la palabra movimiento, quiere decir que cuando usted modifica una tabla dinámica y tiene el gráfico, automáticamente el gráfico se actualiza. Y si usted modifica el gráfico teniendo la tabla dinámica, entonces automáticamente esta también se modifica. Las tablas dinámicas sirven para rendir informes y operan a través de ciertas funciones básicas. En resumen, una tabla dinámica resume un filtro, resume un subtotal, por ejemplo, y resume otras funciones que aparecen en Excel, como un sumar sí, un contar puntos sí, digamos unas funciones con bases de datos. Son temas que finalmente se resumen en una tabla dinámica. Entonces yo voy a dar algunos ejemplos, voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo funciona. Una vez que usted ingresa a generar la tabla dinámica, esta automáticamente se ubica en una hoja independiente, hoja a la que usted le debe agregar el nombre. Por ejemplo, si yo voy a hacer una tabla dinámica que me muestre, por ejemplo, el nombre de la ciudad, pero que por ciudad me haga una suma, por ejemplo, del valor factura, que coja todos los que sean de Bello, sume su valor factura y me los den un solo resultado, que sume todos los que sean de Cali, todos los valores factura y me dé su resultado. Entonces el procedimiento sería el siguiente. Voy a empezar con este primer ejercicio para mostrarles la estructura y las partes de una tabla. Entonces, me ubico dentro de la tabla dinámica sin importar en cuál de las celdas. Lo importante es que esté dentro de ella. Busco el icono insertar. Dentro del icono insertar vamos a encontrar el primero de ellos, se llama tabla dinámica. Le vamos a dar un clic y aquí van a ver ustedes cómo automáticamente Excel va a seleccionar toda la base de datos, toda, desde el primero hasta el último registro, incluidos los títulos que aparecen acá arriba. Yo simplemente le voy a dar a aceptar y observen que automáticamente se generó una hoja en la que yo voy a hacer el informe. Entonces voy a dar dos clics, voy a renombrar la hoja y la voy a poner, por ejemplo, ejemplo. Así la voy a llamar para que usted sepa cuál es. Empecemos por aquí haciendo la estructura. Listo. Cuando ustedes ingresan van a observar dos elementos. El que se encuentra ubicado al lado izquierdo y el panel que se encuentra ubicado al lado derecho. El que se encuentra, si yo estoy fuera de este esquema, doy un clic, el panel de la derecha desaparece. Pero si yo vuelvo a ingresar en él, vuelve a aparecer. Aquí es donde se genera la tabla, pero aquí es donde yo voy a manejar cómo quiero el informe. Ejemplo, si yo dije que por ciudad, entonces aquí está el campo ciudad y no solo ese, sino todos los títulos que estaban contenidos en la base de datos aparecen como los nombres de los bancos en este rótulo, porque esto se llama el área de los rótulos. Entonces bajamos y miramos que hay muchísimos títulos que son los que están contenidos en la base de datos. A mí me dijeron que el campo ciudad y que mostrara la suma de sus valores de las ventas. Cuando ustedes vayan a hacer un ejemplo o hacer una tabla dinámica que contenga un dato alfabético, lo mejor es que ubiquen en el rótulo de las filas. Si el campo es numérico, lo pueden ubicar en el rótulo de los valores, por ejemplo, el valor factura. Si desea hacer un filtro, por ejemplo, si yo quiero bajar el campo ciudad,
pero que el informe sea filtrado desde acá, que yo pueda hacer un filtro desde acá y no desde acá, pues entonces ubico este dato en el rótulo de los filtros. Y el de las columnas, vamos a ver ahorita para qué me puede servir. Es otra manera de rendir informes. Cuando yo expliqué gráficos siempre hice una aclaración. Generen un gráfico con la forma más sencilla y fácil de comprender. Lo mismo con las tablas dinámicas. Entonces yo voy a bajar el campo ciudad. Bajarlo es ubicarlo con clic sostenidito en el rótulo de las filas. Ya ustedes pueden observar cómo todas las ciudades aparecieron, las que se encuentran en la base de datos, aparecieron ubicadas en parte de la tabla dinámica. Me dijeron que hiciera una suma del valor factura. Entonces, yo busco aquí el campo valor factura. Tenemos valor factura, descuento y total. Yo quiero es que me sume los valores de factura. Entonces, vengo acá y suelto en el rótulo de los valores. Si por alguna razón usted se equivocó y bajó el campo que no era, bajó descuento o evaluó muy sencillo. Cuando usted necesite corregir un campo que no era, arrástrelo hacia el área de trabajo y listo. Y puede bajar el que realmente necesitaba. Pero yo voy a volver a bajar valor factura y lo ubico acá. Como ustedes pueden ver, se me acabó de generar una tabla dinámica que me muestra los nombres de las ciudades y por cada ciudad hizo una suma de su valor factura y me lo está mostrando acá. Es lo mismo que si hubiera hecho un subtotal. Hubiera ordenado por ciudades, hubiera sacado el subtotal y hubiera sumado el valor factura. Yo aquí puedo cambiarle, con doble clic puedo cambiarle el nombre a esa columna y la puedo llamar, por ejemplo, ciudad, sin ningún problema. Y puedo hacerle filtros desde aquí, puedo hacer filtro, puedo ordenar, puedo ponerlo de la A a la Z, puedo ponerlo de la Z a la A. Lo vamos a dar a aceptar y lo vamos a dejar tal cual. Esta es mi primera parte para explicarles por lo menos la estructura de una tabla dinámica.